Hoy les traemos un caso de lo más interesante. Tenemos acá a Facundo, director de Vipin. Bienvenido, Facu. Muchas gracias por la invitación. Sabes que es un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes. Es un placer. Así que gracias de nuevo por la invitación. Excelente. ¿Por qué digo? En realidad no debería decir bienvenido porque vos sos ya parte Muchos años ya, sí. del ecosistema Archup, ni que hablar, ya casi que sos parte integrante de esta empresa. Justamente el viernes te mandé creo que un mensaje a ver cómo venías y me dijo, acabo de tener una call con un referido de Archup. Sí, sí. El lunes feriado. El lunes feriado. Y el martes hicimos una consultoría también con un cliente. Con un cliente Sí, de Archup que te consultó algo técnico. Sí, totalmente. Es muy lindo, es muy gratificante, digamos. Creo que es algo súper hermoso el ecosistema. Se crea un ambiente de cooperativismo y de soporte mutuo que muchas veces los que estamos dirigiendo compañías suele pasar esto que nos encontramos a veces con dudas existenciales o problemas y no sabemos a veces a quién preguntárselo. Y creo que el ecosistema ayuda mucho a que podamos descansar esas preguntas también y bueno, y obviamente siempre salen cositas positivas, ¿no? Excelente. ¿Cuál es la excusa para invitarlo esta vez a Facu? Que nos cuente. Vamos a tener distintas etapas en esta entrevista. Lo primero quiero que nos cuentes cuál ha sido la historia de Vipin. En un rato vas a contar tu historia ya en una sesión un poquito más formal. Ok. Pero ¿cuál es un poco la historia de Vipin? ¿Cómo llegan a hacer el joint venture de GBS hace un tiempo? ¿Y cómo llegan a hacer la adquisición de One Page Agency también hace 2 meses? Sí, esto fue en agosto, que pudimos como concretarlo con Pablo y Paula, digamos que también son 2 seres con los cuales trabajamos mucho y congeniamos. Te interrumpo un segundo. Sí, claro. Incluso, para los que no lo saben, que obviamente debe ser el 99,99%, solo nosotros dos y tres más. Sí, es como que nosotros lo damos por ¿Dónde hecho, surgió esta primera conversión? En el último evento. En el último Summit, que fue en julio, creo que Julio en fue. Buenos Aires, sí. La verdad que, nada, son 2 personas con las cuales congeniamos mucho cómo trabajar, cómo hacer negocios, nos gusta el emprendedurismo y más, digamos, que trabajar en una adquisición, creo que fue más el decir cómo podemos potenciarnos, digamos, ¿no? Creo que eso fue un poco lo que motivó. Bueno, después obviamente nosotros sí lo trabajamos como un proceso, con cuestiones legales, con todo lo que eso conlleva, digamos, y bueno, y hoy en día ya hay en camino un proceso, digamos, adentro también de estandarización de procesos, eso se suman a nuestras herramientas corporativas y bueno, y también eso para nosotros es súper novedoso, siendo que es la primera vez que lo hacemos de una manera súper procedimental, si se quiere, ¿no? Que creo que eso es lo interesante de este proceso. ¿Cuáles fueron los grandes aprendizajes cuáles fueron los aprendizajes que has tenido al hacer esta fusión o hacer esta integración de OnePage a una empresa más grande como es Vipin? Bueno, hay muchos, digamos, ¿no? Creo que no solamente en lo personal creo que fue un desafío, un crecimiento, entender, sino que también hay cuestiones que uno a veces, bueno, yo me imaginé que iba a ser más simple, y también hay una maduración de las otras áreas que no es solamente la dirección o la estratégica, que también tienen que ir madurando y también tienen un proceso de, digamos, de unión, si se quiere, ¿no? Para que todo encaje. Creo que una de las cosas más como que te desafía más es el hecho de vos venís funcionando bajo un procedimiento, bajo una forma, tu equipo viene trabajando de esta manera, el equipo de dirección trabaja de una manera y cuando se suman 2 personas, 2, 3, 5, 7 o lo que sea, creo que lo más desafiante es poder hacer que congenie la cultura organizacional que viene trayendo y que no se rompa la que ya viene funcionando. Creo que ese es como el gran condimento de eso, digamos. Y como una primera experiencia creo que fluye muy bien. Sí haría cosas distintas, que creo que eso ya lo estamos trabajando internamente, de hecho, en un procedimiento de adquisición y fusión, que es algo nuevo que está trabajando el área de calidad y mejora continua de la empresa, en poder documentar el proceso para poder, digamos, repetirlo en un futuro, ¿no? Porque creemos que este modelo es un modelo que permite hacer un crecimiento inorgánico de una forma exponencial, no es lineal.
El que vos, digamos, tengas una visión, digamos, de ir adquiriendo equipo, de ir adquiriendo capacidades, unidades de producción. Creo que primero llega un momento en el crecimiento orgánico, cuando tenés desarrollado un montón de cosas, que si no le metes, digamos, un booster que te acelere, es como que sí, vas a crecer, pero no de una manera exponencial como lo venías haciendo. O al menos eso es lo que nos ha pasado en nuestra experiencia. Y creo que este condimento o esta estrategia es muy, muy buena para mantener un crecimiento exponencial, ¿no? Y también para poder afrontar la demanda del mismo mercado, ¿no? Nosotros que trabajamos en compañías de servicios en tecnología, ¿no? O servicios digitales, o todo lo que tiene que ver con los activos intangibles, el mercado es muy cambiante. No sé, se me viene, digamos, el otro día estuve charlando con una persona que trabaja en Telecom, en donde, nada, cambió rotundamente de un año para el otro la visión, digamos, de la analítica de datos, por ejemplo. O sea, de un año para el otro ya estaban analizando datos con IA, por ejemplo, que ahora se habla muchísimo con IA, y hace un año atrás ni siquiera estaba en el roadmap. Entonces, ese cambio vorágine del mercado por las nuevas tecnologías, la aparición o lo que sea, como compañía que brinda servicios de tecnología, es muy difícil hacerlo en el tiempo uno mismo. Entonces, es muy complicado poder dar una solución que el mercado te está exigiendo con un gap de tiempo muy chico, y este tipo de estrategias lo que te permite es poder dar esa respuesta, adquirir equipos que ya tienen esa tecnología y de esa manera poder seguir creciendo exponencialmente bajo las nuevas demandas del mercado. Por eso me parece que es una herramienta súper interesante para gente o para empresas que quieran crecer, digamos, ¿no? De manera exponencial, cuando llegan a una curva del orgánico que se complica un poco, digamos. ¿Qué le dirías a un dueño o una dueña que está escuchando y capaz diría, bueno, o sea, me parece fantástico, me cierra, lo entiendo, pero todavía no es momento? O eso está reservado para empresas mucho más grandes que la mía. Mira, yo nunca en mi vida me imaginé tener que estar organizando un proceso de fusión o adquisición. No me lo imaginaba. Yo creo que uno como dueño de empresa vas teniendo en consideración un montón de cuestiones que te van llevando a tomar estas decisiones. El proceso, la realidad, que el proceso de una fusión, una adquisición, no es un proceso que solamente esté restringido a compañías multinacionales mega monstruosas. Creo que hay acuerdos que se pueden hacer de una forma simple, sencilla, de una forma amigable, siempre que compatibilicen y que permite escalar negocios. ¿No? Creo que en el caso con OnePage, con Paulo y Pablo, fue lo que más nos motivó, no fue lo económico, ni fue una cuestión intrínseca propiamente de decir, bueno, haciéndolo juntos de esta manera vamos a ganar más plata. Creo que lo que nos motivó fue, haciéndolo de esta manera, nosotros y ustedes, por llamarlo de alguna manera, nos potenciamos para afrontar de mejor manera el mercado. Lógicamente que es un proceso también interno como dueño de empresa que es costoso y juegan cosas muy fuertes como emociones, juega también estructuras y paradigmas mentales que uno a veces tiene que romper y tenés que ser lo suficientemente también hábil para no encerrarte en el decir, no, esto yo puedo solo, ¿no? Que es la típica que a veces creemos los dueños de empresas. Creo que eso es como lo que hay que abrirle la mente, o los emprendedores que somos, tenemos que abrir la mente a, estos procesos pueden ocurrir, están buenísimos, no necesitamos tener fondos infinitos ni un venture capital que nos acompañe, y creo que son muy beneficiosos para este momento en el que nos encontramos, en donde el mercado está pidiendo mucha demanda y quizás solos no podemos. Y esa es una realidad. Una de las cosas que me encantaría que desarrolles y que des tu perspectiva es uno de los grandes desafíos pedagógicos que nosotros tenemos con los clientes, especialmente más técnicos, de una pata más dura, es que cuando llegan a una reunión, consciente o inconscientemente están esperando que le den un requerimiento para ellos poder cotizarlo y demostrar su habilidad técnica. Sin embargo, todos entendemos, e incluso conscientemente la otra persona lo entiende, aunque le cueste llevarlo, como nos pasa a cualquiera, digamos, en las cosas que todavía no logramos dominar,
Todos entendemos que en realidad lo que hay que entender es el negocio, es la operación del otro y sobre eso reflejar una solución. A vos eso te sale naturalmente bien, o me da la impresión que es natural, capaz vos decís, no, al revés, hoy es natural, pero en realidad tengo 15 años haciéndolo, entonces capaz sea por eso. ¿Cómo piensa, cómo actúa ese Facundo que cuando empieza la reunión lo que menos quiere es un requerimiento y lo que más quiere es una conversación inicial para poder analizar un problema? Mira, es una súper pregunta, digamos, y creo que no tengo una respuesta sola. Creo que primero que no es algo muy procedimental. ¿Sí? Hay reuniones de venta y equipos de venta que uno puede tener una estructura de venta, un speech de venta, que está buenísimo, pero hay algo que creo que va mucho más allá y creo que eso es lo que también nos puede diferenciar un poco y ahí donde creo que generamos el negocio, es que nosotros no estamos buscando venderle algo al cliente. No sé si se va a entender esto, pero es súper loco y a mí me pasa cuando yo lo analizo en lo personal. Yo cuando voy a una reunión de venta, muchas veces que lo hago, no sé, esporádicamente, a veces en algún cliente más grandecito, cuando se necesita algún soporte más especializado, es que la reunión de venta no vamos a venderle algo. Necesariamente por algún motivo llegamos a una reunión, porque hay alguna necesidad o porque hablamos con alguien o porque nos escribieron por tal cosa o por tal otra. Mira, te voy a poner un caso de una reunión que fue incluso ayer mismo, no muy lejos. Había un lead, digamos, que ni siquiera lo generamos nosotros, lo generó uno de los gerentes, digamos, que era un compañero de hace muchos años y necesitaba, tiene una empresa, y necesitaba un software para tokenizar propiedades, algo que hoy en día ese modelo de negocio está funcionando bastante bien. Y fuimos con la idea de decir, che, mirá, hay que desarrollar esto, ¿no? Una parte del software o parte del producto digital. Y la conversación fue tan amena y tan una charla de café que salieron un montón de oportunidades, digamos, de trabajar en conjunto. No sé, nosotros tenemos ahora la oportunidad de ponerle sobre la mesa propuestas de inversión que tienen que ver con la ciberseguridad, nada que ver de lo que fuimos a la reunión. ¿Por qué? Porque ellos nos comentaron que ya estaban desarrollando parte del software, que lo estaban haciendo, digamos, con una empresa externa y que también, bueno, no sé, ellos no tenían mucho conocimiento. Entonces, che, mirá, surgió la necesidad, mirá que si vos vas a hacer tokenizado y estás trabajando con cuestiones legales, estaría bueno que tu software tenga una cuestión de una auditoría en donde podamos ofrecerte. Y la realidad es que de esa reunión entramos con una expectativa y nos fuimos con 4 o 5 propuestas que podemos poner sobre la mesa. Entonces yo creo que el éxito a veces de esas reuniones, o esas R1, R2, o como le llame el modelo Arch Group, no es irle a vender al cliente. Primero creo que lo más importante que un vendedor o un equipo de venta tiene que tener es la escucha activa. Si vos no escuchás lo que el otro te está diciendo, y muchas veces el lenguaje no es solamente una cuestión del habla, lo más probable es que te perdas de un montón de oportunidades de negocio. Y creo que eso lo hemos desarrollado, al menos en lo personal, lo he desarrollado muchísimo. Porque primero intenté vender y no me salía. Y después empecé a hacer algo mucho más humano, y que creo que ahí nace un poco el concepto de Vipin, de entender la necesidad del otro y del negocio, y en base a eso veo cómo se resuelve. Porque no todo es implementar un software, a veces no todo es, che, te creo un producto digital o tenés este CRM o lo que sea. Y creo que lo que nos diferencia y lo que me diferencia quizás en lo personal, que es un desarrollo, como te digo, de muchos años, es más escuchar, procesar y después tratar de llevarle a alguna solución o al menos decirle, mira, esto creo que lo podemos hacer por este lado. Y yo creo que la consultividad, voy a decir una palabra que no sé si existe, pero la consultividad, digamos, lo consultivo de la reunión comercial creo que es el factor diferencial en lo que vendrían a ser negocios de tecnología o de intangibles. Después si lo haces o no lo haces, hay una frase que a mí me gusta decir mucho, que es que la tecnología es un commodity, por ejemplo. Entonces, nosotros en muchos casos, digamos, nos hemos topado con quizás negocios que hemos llevado adelante en los cuales no éramos expertos. Sabíamos cómo llevarle servicio, pero no teníamos quizás la tecnología madura en la casa. Bueno, no importa. La tecnología es un commodity.
se consigue, se busca con un partner, con un aliado, contratando gente, de alguna manera. Ahora, para el cliente, vos sos una persona que le resuelve problemas. No sos la empresa de marketing o la empresa de software, por decirlo. No sé si se entiende el concepto. Se entiende y voy a explorar una cuestión en paralelo. ¿Cómo vos pensás el negocio del otro? Muy pocas veces he tenido la oportunidad en estos años de tener como clientes a Facus, donde dicen, bueno, la oportunidad de mercado es esta, o mi cliente tiene esta oportunidad de negocio, o mismo, incluso hasta si querés podés contar ahora que estás invirtiendo en una ferretería y después en un corralón de materiales, pero fíjate que hay un proceso ahí que no logro descifrar. No sé si vos sos tan consciente del mismo, ojo, habría que ver también, sí. En el cual vos, por ejemplo, no obviamente no deben saber, pero Facundo hace un tiempo invirtió en una ferretería industrial en Córdoba. Y lo primero que me dijiste es, el primer paso es este, pero lo que yo estoy viendo que falta es A, B, C y D, y lo que nos están dando es servicios. Y ese servicio nos va a permitir meternos en estos productos con mayor margen. Por dar un 80-90% fue más o menos así el concepto. Eso te sale a vos, con tu propia empresa, pero también lo he visto que lo haces con tus prospectos. ¿Cómo se desarrolla eso? Hasta me has dado perspectiva sobre Archup. Sí. Mirá, creo, bueno, no sé, yo hay muchas veces que no soy consciente de que lo hago, ¿no? Es como que también eso me pone a veces a pensar de por qué, ¿no? No sé, mi señora que bueno, le mando un saludo, que está ahí en Córdoba, siempre me dice esto. La verdad que yo te admiro por eso que a veces haces en donde otros no lo ven y vos lo ves. Yo creo que somos todos humanos y todos nacimos con las mismas características. Creo que es un entrenamiento. Creo que es entrenar la mente. No sé, vos cuando te pones a hablar a mí me sale naturalmente y mi mente piensa en, che, no sé, hay una ferretería que vos dijiste, bueno, sí, Martín tiene una ferretería que tiene 16 años de antigüedad en Villa Carlos Paz. Y yo, mi cabeza empieza a pensar, bueno, 16 años de antigüedad, eso tiene, digamos, un segmento de público ya definido. ¿Quiénes iban a comprar ahí? ¿Por qué compraban? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no me van a volver a comprar o por qué sí? ¿Sí? Y después también el punto de vista de decir, che, en el caso de la ferretería, que yo te dije, hay algo que no hacen el resto de las ferreterías, que no sé bien por qué no lo hacen, porque no conozco la industria, pero sí creo que es una falencia gravísima. Si yo tengo toda la materia prima, el stock, y de hecho un negocio de tangibles, su mayor problema es el stock, porque es el stock el mayor problema, sí. ¿Por qué no genero algo que me elimine el stock o me lo haga mover o tenga una fluidez de stock? Y la única manera que yo tengo de verlo para eso es salir yo a vender ese stock. ¿Y cómo lo voy a vender? ¿Golpeando la puerta para, no sé, ofrecerle un martillo? No, lo voy a vender a través de un servicio. Que pueda yo, a través de un servicio, de un intangible, poder consumir mi stock. Entonces, de ahí salió, por ejemplo, que hay una necesidad súper imperiosa, porque la ferretería está en Carlos Paz, en donde, por ejemplo, hay mucha rotación por una ciudad turística de gente que entra y sale a alquileres, Airbnbs, no sé, hoteles y un montón de cosas. Y no existe, quizás con esto, espero que no haya ningún ferretero escuchándome del otro lado, de Carlos Paz, de otro lado puede ser, pero no existe un servicio, por ejemplo, de reparación o de check para las entradas y salidas de las propiedades o de los hoteles o fuera de temporada. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner una propuesta sobre la mesa. Hicimos un pequeño MVP con 2 o 3 inmobiliarias. Dijeron, che, este servicio está buenísimo, ¿por qué no lo potenciamos? Y bueno, y ahí surgió el decir, che, vamos a meter estos servicios para mover el stock, pero también para cautivar clientes. Y obviamente tenés un recurrente mensual, porque eso es por suscripción, lo vamos a hacer, en un modelo de suscripción, en donde yo la mano de obra ya la tenés para ciertas cosas lista, y además después yo te vendo por detrás todos los materiales. Entonces muevo el stock, genero ese vínculo, genero recursividad en el cash flow, y es un negocio que lo hago mucho más dinámico que solamente que me vengan a comprar clavo y tornillo. Excelente. Lo atípico de este proceso de razonamiento que acabas de hacer en vivo es que generalmente el perfil técnico, que vos sos un perfil técnico. Sí, yo era programador. Ahora nos vas a contar mucho más la historia de Vipin, mientras Juan me va a ir contando en paralelo cómo venimos con el tiempo y qué pasó con el
Orador que se le cayó internet. Bueno, vos avísame Dale. y después intercambiamos. El perfil técnico, por definición, psicotécnicamente le interesa el medio. La tecnología es una optimización de algo, de cierta manera, Sí, sí. y no tanto el resultado final. Que no es ni bueno ni malo, o sea, puedo ser el mejor tecnólogo del mundo y probablemente lo sea porque quiero hacer que las cosas sean más eficientes. Una vez me acuerdo de un ejemplo un poco extremo de un cliente que tuvimos y que le tengo mucho aprecio, pero él quería estar 2 o 3 meses desarrollando una integración para pasar, creo que de mails de una herramienta a la otra. Le digo, pero eso te lleva 10 minutos al mes. Y dice, bueno, pero si yo lo puedo automatizar, ¿por qué no va a hacer? Porque no tiene sentido económico, o sea, Claro. estar 3 meses. Pero fíjate que es esa pasión, ese interés en hacer que las cosas sean más eficientes. Pero no necesariamente ese resultado final. Eso es lo que Correcto. quería poner en consideración de qué interesante es volverse un perfil más 360, donde no deje de perder esto, que es lo técnico, que es lo que me hace fuerte, pero sí lo complemente y lo multiplique entendiendo el negocio del otro. Y eso es una de las características más importantes que veo en lo funcional, luego vimos lo estratégico, y por último me gustaría profundizar un poco es cómo fuiste armando tu equipo de ventas, que es una estructura muy particular, no es fácil de lograr, cómo se fueron dando esas elecciones y ese modelo. Bueno, nada, los equipos de venta creo que nosotros les llamamos mercado, ni siquiera les llamamos comercial, como es que es la parte comercial, pero Mira vos, ¿por qué? bueno, porque a veces pensando cuando estructuramos VPN en su momento, lo hicimos pensando en verticales de mercados, ¿no? Entonces el concepto de mercado no es que es el comercial, sino que es una persona que conoce y conoce consultivamente el mercado del agua, por ejemplo, o el mercado de los utilities, o el mercado del retail. Bueno, tiene todo ese concepto del área comercial que hoy en día está conceptualizado, hoy está regionalizada la venta, hemos logrado regionalizar la venta, lo cual es algo que no habíamos logrado. Y la parte de mercado, o la parte comercial, como se le llama normalmente, creo que es una de las más difíciles de desarrollar y que también el owner salga de esa posición de venta para dedicarse quizás más a la parte estratégica, digamos, ¿no? A mí me costó un montón, no voy a decir que fue una tarea fácil. Creo que también tenés que buscar gente que, no te digo que piense como vos, pero que sí que tenga ciertos rasgos y cualidades consultivas y que le guste resolver problemas, en nuestro caso voy a hablar, que le guste resolver problemas de negocio, no que le guste vender software. Porque el que le gusta vender software, no sé si le copa mucho entender la problemática del por qué tiene, no sé, el problema la empresa con los datos y los tableros de Power BI, qué sé yo. Quiere vender Power BI. No, la incluso licencia. daría un agregado muy pequeño, que es, generalmente se confunde entender el negocio con decir, bueno, pero yo estoy entendiendo el negocio a través de entender si, cuál es el problema con la carga de determinado formulario de los vendedores a terreno en una empresa de comercio minorista o con representantes. Pero eso no es entender el negocio, eso es entender cuál es el problema dentro del flujo de información Claro. de la empresa. El negocio es hacia dónde va la Serenísima, por qué tiene representantes individuales y cuál es la mejor forma de gestionar la información de estos. ¿Cuántos tendrá la Serenísima? 1200 puntos de venta en el país. Capaz me quedo corto incluso. Sí, puede ser. Capaz hasta más. Eso es entender el negocio y eso es como vos incluso veo que lo pensás, que luego se traslada como al flujo de información. Sí, vuelvo a insistir, es una tarea titánica desde, si uno lo quiere pensar consultivamente, digamos, ¿no? Yo la analogía de un vendedor, digamos, de algo tangible, siempre la hago. El tangible tiene características visuales, tiene características sensoriales que uno a través de la vista, el tacto, el olfato incluso, puede, digamos, determinar si lo compro o no. Porque vos las ves, las tocas o las olés. Es muy sensorial y el ser humano está pensado como un ser que va a racionalizar en base a los sentidos. En el caso de los intangibles es totalmente distinto, porque tenés que trabajar persuasión, tenés que trabajar imaginación, la mente, tangibilizar lo intangible,
¿sí? Ponerle sobre blanco y negro cuál es el resultado de implementar una nueva herramienta de tecnología, por qué tiene que tomar esta decisión y no tomar otra. Digamos, es súper complejo vender intangibles, muy complejo. Entonces, para no salir a vender intangibles, creo que una de las cosas que hemos desarrollado fue desarrolladores, nosotros le llamamos developers business o algo similar, digamos. No me acuerdo ahora en la estructura de recursos humanos, pero son más desarrolladores del negocio, pero no del negocio nuestro, del negocio del cliente. Es como que ponemos a disposición del cliente consultores de negocio de los distintos verticales, por eso esto se llama un mercado, en este caso ahora de las distintas regiones, que van a intentar entender dónde le duele el zapato al cliente. Y ese entender lo que lleva es después a poner sobre la mesa una propuesta. Creo que esa articulación es la que hemos logrado hacer con 2 o 3 personas, porque el equipo tampoco es un equipo de 15 personas. No, pero porque, producen bien. pero el punto está en que son efectivos en la cantidad de reuniones versus la cantidad de cierres, digamos, ¿no? Hoy la proporción es superior al 50%, digamos. Es muy alta el ratio de cierre versus los leads que llegan, digamos. Es muy alta. Frenar un segundo. ¿Cuántos años tardó eso? Y eso tardó 6 años. Ah, bueno, menos mal. No se olviden de la segunda parte, porque capaz uno se queda con el 50%, pero tengamos en cuenta que son 6 años de un trabajo profundo de selección, entendimiento de qué tipo de perfiles. Mucha gente que pasó y nada, y que no quedó, y cosas que pasan, y frustraciones, y volver a tomar de vuelta uno la venta y salir uno a vender, y bueno, y fueron 6 años, y a ver, y tampoco es que uno se desligó, ¿no? Uno lo tiene más controlado que esto que lo otro, pero tampoco es que te desligas, ¿no? Porque creo que también eso está bueno siempre mirarlo de reojo, digamos. Al final y al cabo es la unidad que produce ingresos, digamos. Si no vendés, no hay plata, ¿sí? Va a sonar medio capitalista, pero es la realidad. En una tangente, mientras me van avisando cómo nos vamos a organizar, ¿cómo fue tu experiencia desde el inicio hasta ya la implementación en Medio Oriente? Que es una experiencia bastante atípica, no es frecuente. Sí, la verdad que estuvo súper interesante, digamos. Creo que llegamos a esa posibilidad justamente por lo consultivo, porque fue lo único que nos diferenció en el proceso licitatorio, ¿no? De una empresa también como ArcelorMittal, digamos, que es una empresa súper grande, que su principal cliente es Aramco, que es la petrolera más grande a nivel mundial. Y creo que el diferencial que tuvimos fue ese, fue lo consultivo, porque había un montón de otras propuestas de empresas también muy buenas, y bueno, y sin embargo, nada, nos pudimos meternos. Yo tuve la posibilidad de viajar a Medio Oriente, estuve en Arabia Saudí, en Jubail más precisamente, y fue una experiencia espectacular, digamos. Y también a nivel operativo fue súper rara el posicionar ahí por la diferencia horaria, porque había reuniones de la parte de operaciones a las 2 de la mañana Argentina, porque había equipo distribuido, hay un montón de factores. Pero bueno, fueron desafíos que nos ayudaron a entender mucho más la cultura laboral de esa zona. Y bueno, y ahora pronto se viene un desafío con un cliente también muy grande, que está en Ghana, en África. De hecho, ya hicimos un primer ramp up hace poquito de un análisis que teníamos que hacer previo a la construcción del software. Y bueno, nada, son lugares que van apareciendo en los cuales la verdad que nos desafiamos a ver cómo funcionamos con distintas culturas de trabajo. Y la verdad que está súper interesante, y son lugares que la verdad que si los pueden explotar comercialmente hace mucha falta, digamos. Hay mucha falta. Mucho a veces miramos porque nos es más simple o porque está más allanado el camino, no sé, Estados Unidos, España, qué es eso, países. Tener más referencias, claro, también, seguramente turismo pero la realidad es que hay una necesidad tan grande en estos lugares de empresas que puedan proveer servicios, que la realidad es que no es muy complejo entrar.
y también, digamos, la capacidad productiva local de servicios en tecnología o servicios digitales en local. Voy a hablar, por ejemplo, de Saudi, ¿sí? Sin menospreciar, porque es un reino hermoso, no es una república, es un reino, eso es lo principalmente loco. Tiene mucho por desarrollar y tiene una necesidad imperiosa de gente de afuera, porque no tiene gente local para desarrollarlo. Entonces, cualquiera que vaya con ganas de hacer negocio, le puedo asegurar que va a hacer negocios. Y aparte no tiene ningún tipo de problema económico contrapropuesto, entonces no peleas con nadie. Son mares azules en esta paradoja de los mares azules y los mares rojos, que la verdad que si lo puedes desarrollar está súper interesante. ¿Qué le recomendarías, y en esta ya la última pregunta, antes de hacer un corte, volver y donde ya luego des tu presentación? ¿Qué le recomendarías a un dueño de una empresa mediana de tecnología de entre 10 y 40 recursos, empleados, como quieras? Sí, sí. En la industria se dice muchos recursos, es un Sí, término sí. medio raro, pero entre 10 y ¿Sabes que 40 recursos. nosotros en software usamos una métrica que va en decimales, por ejemplo? Vos podés decir, ¿cuántos recursos tenés productivos? 1,5 FTEs, por ejemplo. Por la que la locación de un perfil No, a... full time estimation. Ah, mira. Se lo estima, digamos, o sea, es una jerga muy usada en el mundo y podés utilizarlo para entender realmente, en vez de decir cuánta gente tenés en tu empresa, cuántos FTEs actualmente vendes o son productivos. No, tengo 20,5. Ah, mira, y ya te das una idea de cuántas horas productivas tienes. Y si haces 2 o 3 preguntas relacionadas con el margen, podés incluso entender mucho cómo funciona la economía sin conocer los costos de esa empresa. Es súper interesante. Mira, Sí. nunca había escuchado esa perspectiva. Un día ¿Qué le hablamos. recomendarías a Vipin de hace 36 meses? O sea, entre 10 y 40 personas que esté Sí. buscando llegar a tener 100, 130, 140, un volumen más grande, regionalizarse, Mm. proyectos un poco más exigentes y ambiciosos. Sí, creo que hay una cosa que le dije en el no fue en el Summit pasado, fue en el anterior, me parece, o no me acuerdo en qué charla, pero hay algo, digamos, que está buenísimo hacer cuando uno tiene 20, 15, 30 recursos, 40 recursos, que es la parte que a veces los owners menos bola le damos, que es la parte de la estrategia. Yo si hay algo que tuviese que cambiar o podría cambiar de cómo hacerlo de vuelta, creo que primero me enfocaría un 80% en estrategia y un 20% en ejecución. ¿Por qué? Porque la estrategia me da un norte mucho más claro a mí y al resto de colaboradores hacia dónde realmente es que quiero ir. Puede ser muy trillado lo que estoy contando, pero contestando tu pregunta, creo que hoy lo más importante, y siendo 20 y pico de noviembre, la recomendación es, hagan un buen forecast. Hagan un buen forecast. ¿A dónde quieren ir a comercializar? Los clientes que hoy tienen, ¿realmente son rentables? ¿Realmente quieren ese segmento, ese gap de clientes? Fíjense en el market fit. ¿Les cuadra ese market fit con lo que ustedes quieren, con la visión con la que vieron hace 1 año y medio, 2 años atrás la empresa? ¿Les cuadra eso o no les cuadra? Y si no les cuadra, ¿qué hacemos para cambiarlo? ¿Qué necesitan para cambiarlo? No es que vamos a necesitar 3 millones de dólares. Estoy seguro de que no. Y se pueden hacer cambios sumamente significativos haciéndote estas preguntas que te incomodan. Porque realmente a un owner le incomoda preguntarse si Si uno lo las que... reflexionan son incómodas. Son No es una incómodas. respuesta fácil. Son preguntas que no te van a llevar un día de trabajo, te van a llevar una semana. Pero hacételas ahora. Tu distribución de costo, ¿estás conforme con el margen operativo o con tu margen marginal o tu contribución marginal? ¿Estás conforme con eso o crees que hay que ajustar el costo? Cuando me refiero a ajustar el costo es, che, ¿cómo estoy costeando un proyecto? Mira, hay algo que me gustaría, incluso en algún día podemos hacer una clínica si les gusta. Me tiro el lance, a ver si me contratan de vuelta. No, mentira, no me pagan. Para el evento de enero. Para el evento de enero. Hay algo que las tecnológicas hacemos muy mal, que es armar un business plan para ponerle el precio a un proyecto de software. Lo hacemos mal. A veces no lo hacemos a conciencia y creemos que el coste nuestro es el valor de hora a veces de la persona que va a ejecutar o cosas como esas.
Y hay cuestiones intrínsecas que también son parte estructural y que no es solamente el alquiler de una oficina o la licencia, por ejemplo, de Microsoft Teams o de Google Workspace. Y si vos no entendiste esa estructura de costo, te puedo asegurar que tu precio de venta es malo. ¿Y por qué crees que una persona que en la mayoría técnicamente tan formada es mala en estimar el costo real de ese proyecto? Si en la Porque no teoría nos sí lo entiende. enseñaron. ¿A vos te falta información? Yo creo que muchas veces lo que me he topado es porque no nos lo han enseñado o no hemos tenido la oportunidad de vivirlo. Claro. Yo sí hay algo que en mi carrera profesional, digamos, me machacaron, y esto doy gracias que fue así, es con entender la estructura de costo. El éxito no es la venta, es entender cuáles son tus costos. Porque si vos no entendiste cuáles son tus costos, nunca vas a poder determinar tu precio de venta, tu contribución marginal, tu revenue, tu facturación, a dónde querés llegar el negocio. Todo parte del costo. Nada parte de, bueno, quiero facturar 10 millones de pesos, por decirlo, 10 millones de dólares, o 6 millones de dólares. Ok, ¿y cómo está configurado tu costo? Porque quizás vas a montar una empresa de 6 millones de dólares y tu costo representa el 97% de la facturación. Y vas a trabajar para eso, para un 3%. Entonces, es muy importante el tema de la estructura de costo. Para mí, esto es como una recomendación, vos que me preguntás, ¿qué recomendaría eso? Revisar esas cuestiones que vimos, la estructura de costo, revisar si mi precio está acorde al mercado. También tenemos que entender que si somos empresas argentinas o latinoamericanas, tenemos una realidad macroeconómica y política que entender en el mercado que nos querramos meter, si estamos bien, si estamos mal. Hacer ese análisis de pricing por región es súper interesante. Nosotros regionalizamos la venta, por ejemplo. Nosotros ahora tenemos un pricing y tenemos unas condiciones específicas para todo lo que es Latinoamérica o América Central y Latinoamérica. Nosotros no comercializamos en Estados Unidos, por ejemplo, es una característica, y un pricing o todo un servicio para Europa. Porque funcionan de manera distinta, tienen culturas distintas, precios distintos, no sé, cuestiones políticas distintas. Y si vos no comprendes como owner eso, ¿cómo vas a hacer, digamos, una estimación, una proyección de tu empresa? Entonces, pónganle cabeza en este mes y medio que queda el año a entender esas cuestiones. ¿A dónde quiero ir yo realmente con mi empresa? Si soy 10, háganlo, aprovechenlo, porque cuando sos 150 o 200, es una burocracia cambiar esa logística. Háganlo desde ahora, que es lo que yo haría. Hacer más estratega y menos ejecutor. Creo que eso es. Excelente. Esta ha sido la primera parte. Ah, mira, qué que bueno. es la entrevista, te agrego que va a estar después. Sí, sí. Ahora vamos a pasar a dar el reconocimiento. Ah, bueno. Bueno, muy amable. Vos no. Yo lo voy a agarrar Ok. acá. Te voy a pasar el micrófono así. Va, Rach. Vamos, Rach. Bueno, este es un reconocimiento a Facu por brindarle, por la adquisición de OnePage. Hace, no me acuerdo, 3 años, también tuviste, fue el del Joint Venture También, con sí, GBC. sí. Sí. Bueno, en este caso es por la adquisición de OnePage como empresa del ecosistema de Archroop. Facu crece exponencia y también nos hace crecer, porque Bueno, es mutuo. parte del equipo comercial, es mutuo Es la mutuo. relación, ya es una relación de confianza en todos estos años de trabajo y en verdad siempre es muy lindo trabajar contigo. También es nuestro proveedor de tecnología, entonces es una relación acá de todo lado. Es un cliente proveedor. ¿Viste? De todo. todo. Me encanta. Bueno. Felicitaciones por el crecimiento que Bueno, sigues muchas teniendo. gracias. En verdad Muchas es gracias. espectacular. Muchas gracias. Facu, aprendan mucho a nivel también de comercial. Es una persona que tiene, que ya lo vieron durante toda la entrevista, esa visión de ver mercados, de ver oportunidades, de ver negocios que he visto en muy pocas empresas y la verdad, felicitaciones. Bueno, te agradezco un montón, Rach. Un crack. Voy a aprovechar una cuña y ya que él mismo se autoinvitó, lo invitó al evento de enero, que es obviamente, como él dijo, es para hacer el cierre, es justamente los temas que dijiste. Buenísimo. Hacer un muy buen cierre, hacer un análisis, replantear todo lo que son los, que muchas veces se da por sentado, mi costo es así, mis tiempos son así, mi estructura es así, y lo mantienen, ¿no? Replantean las bases del negocio y eso hace que en el largo
llegue, capaz pasen 5 años, 20 años y digan, mi empresa no ha funcionado, no sé por qué sigo acá, he escuchado un montón de quejas, y es por replantear estas bases que van desde las bases del negocio hasta obviamente lo más operativo. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en nuestro evento en enero, que vamos a volverlo a invitar a... Bueno, a con Facu. mucho gusto, ahí estaremos hablando de costo, entonces. Claro, sin ningún mamá. problema. Bueno, muchas gracias. Un minutito para cortar y ya regresamos para cerrar el evento con todos ustedes. Gracias. Estamos terminando ya nuestro evento. En los últimos 15 minutos, Facu les quiere compartir una presentación que es más enfocada en justamente el crecimiento, no es tanto desde las preguntas, sino él mismo va a mostrarles y darles como todo un contexto. Se lo pedimos para que les explique cómo es el crecimiento en una empresa, cómo trabajarlo, sobre todo empresas, obviamente, de servicios. Facu es una empresa de, Vipin es una empresa de tecnología. Ya con esto igual vamos a estar la última sesión. La idea es que ustedes hoy hagamos todo lo que es el mindset de crecimiento y en el evento de enero, como les dije, y durante el mes de diciembre les vamos a estar trabajando con ustedes lo que es el cierre de año, ¿sí? Cómo hacer un cierre de año efectivo en una empresa. Muchas veces se cree que por cerrar el año ya está, es suficiente. La verdad tiene una agenda específica, tiene unos lineamientos que se los vamos a estar compartiendo y lo vamos a estar haciendo con ustedes, con sus consultores, pero además, obviamente en enero vamos a traer no solamente ese cierre, sino lo que es la planeación y arrancar con un enero muy efectivo, porque como lo dijo Facu, uno de los elementos principales de tener un buen año y un buen crecimiento, no solamente en un año, sino también en el tiempo, es sentarse, replantear las bases y desde ahí definir una estrategia y una táctica para ese año, para los años siguientes. Ya para ir cerrando, voy a dejarle a Facu, ahora sí de vuelta el micrófono, que él va a pasar a explicarles lo que es el crecimiento y un poco desde su perspectiva. Bueno, muchas gracias, Rach. A ver, bueno, gracias a todos los que están ahí. Espero que no sea muy aburrida la charla, digamos. Voy a intentar, digamos, hacer un resumen para los que no conocen Vipin. Digamos, Vipin es una empresa de servicio de tecnología, siempre decimos, que ha trabajado durante 6 años intentando, digamos, brindar soluciones a necesidades de negocio a través de la tecnología o del uso de la tecnología. Creo que eso es como lo que más, cuando se pensó Vipin hace unos 6 años atrás, se pensó justamente en eso. Se pensó en cómo a través de la tecnología, sin perder lo humano y sin perder lo esencial, podíamos llegar a resolverle problemas de negocios con tecnología, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo veo mucho porque tengo un monitor medio lejos, digamos, pero voy a intentar hacer un poco de memoria de todo lo que había puesto ahí. Y si no, ustedes lo pueden leer, digamos, lo que digo yo y lo que dice ahí. Así que yo traté de resumirle 6 años de empresa, lo cual es un montón, en unos 7, 8 bullets que debe haber ahí dando vuelta, en donde van a poder ver un montón de cosas que hemos logrado como compañía, ¿no? Una de las grandes cosas que pudimos lograr, y creo que es uno de los puntos 1, es que pudimos entender bien cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades y cuáles son las obligaciones, y poder escalar esos roles en el tiempo. Creo que eso es una de las cosas más interesantes que hacen que las compañías puedan crecer a lo largo del tiempo. Tener una buena estructura de rol, entender el rol, poder bajarlo en un proceso de onboarding a una nueva persona que se suma al equipo o lo que sea. Excelente, Juan, gracias por el agua. Y ponerlo en funcionamiento para que sea escalable en el tiempo. Creo que eso es una de las cosas que marcan siempre la diferencia y que a veces las dejamos quizás de a un lado. Bueno, eso es una de las cosas. Otra de las cosas que hemos logrado, hemos conseguido en este tiempo han sido el poder desarrollar, digamos, ciertas políticas o ciertos procedimientos que lo que han hecho es organizarnos. Básicamente los modelos de Arch, digamos, o los programas de Arch nos llevan, digamos, a un procedimiento, digamos, ¿no? A procedimentar las distintas áreas. Bueno, nosotros en su momento lo hicimos, digamos, con algunas áreas y el resto de las áreas las empezamos a procedimentar, hoy ya con una unidad de mejora continua, en donde cada una de las áreas todo el tiempo está evolucionando sus procedimientos, hace que los servicios que produzcamos sean mucho más eficientes y en algunos casos más productivos. No sé si más económicos, porque sería como boicotear el propio negocio, pero sí más productivos. Productivos quiere decir con mayor rentabilidad. ¿Sí? Todo lo que es orden nos lleva por igual a una rentabilidad
o a poder maximizar la productividad. Otra de las cosas que no es algo, ¿cómo decirlo? No es algo banal o algo que no le prestemos atención, sobre todo para empresas que trabajamos con acceso a sistemas de clientes productivos, es poder o tener en claro, digamos, cómo acceder a esos datos, cómo darle tratamiento y el poder normalizar todos nuestros procesos productivos bajo una norma de calidad como la 27001, que es de seguridad de la información. Creo que es algo que podría recomendar ampliamente a las compañías que, si lo pueden hacer, no es una inversión muy cara y créanme que les abre muchas puertas el poder tener procedimentado y obviamente auditado todos sus procesos productivos y de ciclo de producción de software o de tecnología. Otra de las grandes cosas que creo que también hemos logrado, esto que les comentaba hace un ratito con una charla con Andy, el poder entender, digamos, que no tenemos que salir a vender, que sino tenemos que entender más la necesidad del negocio y trabajar como consultores, digamos, que somos expertos en tecnología y que podemos trabajar de una manera clara, entendiendo la necesidad del cliente y a partir de ahí generar los procesos de venta o los procesos comerciales, ¿no? Creo que hay algunas más, pero me quedo en mi mente con esas, como las que ahora me los acuerdo. Obviamente, si tienen alguna duda sobre estas, la pueden dejar en el chat. Creo que después hay un ciclo de preguntas ahí y lo podemos revisar, no hay ningún problema. Y un poco cómo nació Bipin, nació con esta filosofía, como les decía, con esta filosofía de poder unir la tecnología y lo humano. De hecho, uno de los eslogans que trabajamos hoy es el lado humano de la tecnología, y eso es lo que tratamos de transmitir a nuestros clientes. Todos estos 6 años nos hemos golpeado, hemos perdido clientes, hemos sumado clientes, nos han mandado a freír churros y hemos hecho muy bien las cosas. En otros casos, ha llevado a que podamos desarrollar este ecosistema de unidades productivas. Estos son todas unidades de negocios del universo Bipin, la gente de marketing, gracias, ahí ha armado como un universo de soluciones y son las distintas unidades productivas de lo que es Bipin hoy en día, ¿sí? Bipin tiene soluciones para GovTech, tiene soluciones para infraestructura, tiene soluciones para el marketing, tiene soluciones para todo lo que es la parte de gestión de recursos empresariales para pyme y para grandes empresas, tiene soluciones de productos digitales para startups, tiene soluciones para empresas que tienen software que quizás se les fue el desarrollador o quieren cambiar los equipos de mantenimiento. Todo esto, digamos, hace lo que es hoy en día Bipin, digamos, ¿no? Al 2025, como para decirlo, ¿no? 2026, esto es algo que se va a trabajar ahora en el año que viene, que ya se está trabajando en lo que es estrategia, como les decía hace un ratito. Es lo más importante, son 3 unidades de negocio adicionales que estamos sumando. 2 que estamos sumando, digamos, de la mano de Pablo y Paula, digamos, de los chicos de OnePage, que hace un ratito lo estuvimos hablando, que tienen que ver con lo que es el marketing de IA neuronal, que tiene que ver con esto de poder ofrecer servicios de marketing más avanzados que los digitales y ya pensando en la automatización, pero siempre enfocado en el buyer persona y en la persuasión en la venta, lo que va a hacer mucho más productiva la rentabilidad al momento de invertir en marketing, ¿no? Otra de las grandes cosas que también hemos desarrollado con Pablo y Paula, que de hecho ha sido algo propio de ellos, digamos, es poder desarrollar un canal de streaming en el norte, donde tenemos ahora salas de streaming, en donde podemos hacer streaming de forma remota y también de forma presencial con aparatología y producción propia, que se vende en modalidad SaaS también. Es algo que hoy en día también lo sumamos como unidad de negocio y ya van a entender un poco por qué. Y algo que sí es un desarrollo nuestro, que hemos visto una necesidad también, así identificando, que muchas empresas de tecnología no tienen todavía la necesidad imperiosa de poder contratar un área de legales, por decirlo, ¿no? Un departamento de legales que le resuelva contratos, problemas con algún tipo de colaborador o cuestiones como esta, y hemos desarrollado lo que vendría a ser un servicio en modalidad consumible por suscripción, que se llama Legal Hub, que es un servicio especializado de un departamento de legales, es como un estudio jurídico especializado en empresas que brindan servicios intangibles. Esto lo que permite, digamos, es tener a un costo sumamente accesible un equipo de legales que pueda dar respuesta a problemas o a contratos o a lo que sea para empresas que nos manejamos en el rubro de los servicios de tecnología. Así que bueno, son como las 3 unidades nuevas. ¿Por qué pensamos en esto? Bueno, un poco pensando en esto que les comentaba hace un ratito, cómo seguimos escalando. Y acá apareció un gran problema que hoy venimos a trabajar y que también motivó, digamos, esta
esta fusión y este trabajo junto con OnePage, que es que detectamos problemas para crecer, o sea, como VIPIN a modo exponencial. Obviamente, si nosotros quisiéramos seguir creciendo de una manera lineal, lo podemos hacer, pero nosotros queríamos crecer a modo exponencial. Entonces empezamos a detectar ciertos problemas de limitantes de región, limitantes en los recursos económicos, limitantes en la tecnología, limitantes en el tiempo en el que el mercado necesita la solución para darte a vos como empresa, digamos, el servicio o lo que sea, y empezamos a pensar en, che, ¿y esto cómo lo resolvemos? ¿Cuál es la mejor forma de escalar sin que tengamos que esperar quizá, no sé, 4 o 5 años para madurar una unidad de negocio nueva? Y acá entra, digamos, el potencial de crecimiento de lo inorgánico, ¿no? Así como en el marketing podemos tener lo orgánico y lo inorgánico, que lo inorgánico me refiero a quizás contratar pauta o tratar de posicionar un sitio web o lo que sea. Bueno, a nivel de empresa también se puede pensar de esa forma, ¿no? Como lo orgánico, como todo aquello que yo hago para generar de forma orgánica crecimiento, pero también está el crecimiento inorgánico que le llamo yo, que básicamente es esto, es pensar en una estrategia de cómo puedo ir creciendo sin tener que desarrollar o autodesarrollar nuevas unidades de negocio. Cómo puedo adquirir madurez tecnológica en algunas unidades que quizás ya están desarrolladas y maduras y que lógicamente para hacerlo de forma desde cero me costaría mucho a nivel económico y también a nivel de tiempo. Y el mercado no me va a esperar para eso. Entonces encontramos, digamos, este potencial que tiene que ver, digamos, con lo que es adquisiciones y fusiones. Básicamente, la adquisición y la fusión la tomamos como una estrategia de crecimiento exponencial y no lineal, en donde siempre fiel a la filosofía con la cual nació VIPIN, digamos, planteamos una estrategia en donde justamente esta estrategia cumple esos bullets que ustedes quizás lo están leyendo, yo por una cuestión de distancia no los veo, pero sí, digamos, es importante recalcar que cualquier persona, digamos, o empresa que le gustaría, que ha llegado, digamos, a su límite de capacidad de crecimiento orgánico, bueno, puede empezar a pensar, puede empezar a decir, che, ¿por qué yo no? ¿Y por qué en mi empresa no? Poder ir escuchando, viendo qué me interesa. Pero para hacer esa estrategia necesitamos tener bien en claro lo que les dije anteriormente, es a dónde quiero ir, qué quiero hacer con mi negocio y hacia dónde quiero apuntar. ¿Sí? Esto nosotros lo encaramos creo que este año es lo que se empezó a armar como estrategia para dónde queremos empezar a tomar o crecer inorgánicamente. Una de las grandes cosas era tener o poseer, digamos, algún tipo de conocimiento y de cartera de clientes en lo que es la parte de marketing digital y poder ir evolucionándola a estas nuevas unidades de negocio que les comenté, ¿no? Entonces, es algo súper interesante, digamos, ¿no? Y también esto de por qué uno la identifica como exponencial a una estrategia de fusión-adquisición y no un crecimiento lineal. Bueno, justamente porque haciendo estos procesos no tomamos de a un cliente nuevo. Es decir, cuando hacemos un proceso como esto, normalmente ya hay todo un desarrollo, digamos, de áreas comerciales, ya hay una cartera de clientes, ya hay facturación, ya incluso puede haber un revenue, o puede ser que sea muy chiquito, pero eso es muy seductor también para poder hacer, digamos, el proceso y también revertir esa situación haciendo un análisis y una distribución correcta de costos, o viendo qué me sirve o qué no me sirve, o ajustando el pricing en base a un montón de otros factores que habría que analizar. Pero eso al final y al cabo lo que nos va a permitir es tener una estructura de manera inmediata, por decirlo de alguna manera, que nos incrementa de una forma automática la cartera de clientes, los ingresos, incluso el revenue puede incrementarse por este tipo de adquisiciones, bueno, y obviamente los bullets que yo les traía para compartir acá, digamos, ¿no? Y en base a esto dijimos, bueno, che, esto está muy interesante, está muy lindo, está bueno. ¿Cómo hacemos ahora para que esto no sea, digamos, una estrategia de una vez y vamos y listo? Sino que, ¿cómo lo hago recursivo y que este proceso se autonutra, por decirlo de alguna manera? Es decir, que me autofinancie con este proceso de fusión-adquisición en base a las necesidades que voy detectando de mi ecosistema de clientes o hacia donde yo apunto. Y bueno, básicamente describimos eso en 5 o 6 pasos, creo que están ahí, que yo se los expuse de esa manera, que es básicamente esto, ¿no? Llegar a un primer acuerdo en donde lo que hacemos es básicamente detectamos esta unidad nueva de negocio,
Llegamos a un acuerdo, hacemos como un entendimiento de qué es lo que tienen, hacemos un assessment de qué es lo que hay. Dentro de ese assessment después lo que hacemos es tratar de homogeneizar los procesos en base a los procesos que ya tenemos definidos. Después empezamos a trabajar sobre un poco lo que es la estructura de costo, el pricing, hacerla más rentable a la empresa, tratar de eliminar costos superfluos o que estaban duplicados al unir estructuras. Lógicamente, hacer que el revenue o lo que es el ingreso que queda o la ganancia, poder reinvertirla, digamos, en otras unidades nuevas que querramos ir adquiriendo, incluso haciéndola más productiva esta, y lógicamente hacer que ese revenue sea de financiación o de adquisición o de compra para otros procesos similares. Eso lo que me hace es un ciclo, digamos, que se autoalimenta y al final y al cabo lo que me genera es un crecimiento exponencial a medida que voy adquiriendo unidades de negocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es bastante interesante, bueno, yo traté de resumírselo, ¿no? ¿Con esto qué logramos? Bueno, básicamente lo que les estaba explicando, ¿sí? Logramos un crecimiento exponencial, logramos posicionarnos no como una software factory, que es algo que siempre digo, y esto me parece que es un concepto súper interesante, en donde creo que, bueno, con Andrés hablábamos hace un ratito de esto de, bueno, cómo pasamos de buscar un requerimiento, de esperar un requerimiento del negocio a, che, tengo este problema. Bueno, hace muchos años existía un concepto que se llamaba las software factories, que hoy en día son súper conocidos, pero hay un concepto mucho más interesante que ha evolucionado, o al menos desde mi perspectiva, que no se ha instaurado y que es algo que yo vengo, digamos, como profesando hace un tiempo, que las software factories ya no deberían ser software factories, deberían ser service tech factories, que básicamente son fábricas de generación de servicios o de proveer servicios de tecnología o basados en tecnología para los distintos requerimientos de negocio, porque ya no hay más un requerimiento técnico. Ahora viene un requerimiento de negocio. Ya no hay tiempo para hacer un requerimiento técnico para pasárselo a un proveedor. Ahora tengo un problema y hay que resolverlo. Eso cambió hace un tiempo ya, a un tiempo a esta parte, y creo que el nuevo concepto, o al menos nosotros nos identificamos más con este concepto de fábrica de servicios en tecnología o empresas de servicios de tecnología, ¿no? Ahora, todo esto que les comenté, y ya para ir cerrando, básicamente lo hicimos con algo que yo dije al principio y que se los quería traer plasmado, que es hacer antes de esto una estrategia, ¿sí? Y creo que es lo más importante, que esa estrategia siempre esté alineada al sueño con el que ustedes nacieron o con el que pensaron su empresa, digamos, ¿no? Y eso en Bipin es algo que no se modificó. Cambió muchísimo la empresa, creo que 360 grados. Pero esto no cambió nunca. Siempre fuimos con esa misma visión. Siempre tuvimos esta visión de 360, de ser una empresa que brinda servicios o soluciones a nivel 360 para todos los requerimientos de negocio que tengan un enfoque en tecnología. Y creo que si uno tiene claro bien esto, van a poder desarrollar una buena estrategia de negocio que les va a permitir crecer en el tiempo y que a futuro les va a permitir también hacer que otras unidades que ustedes quieran incluir en su cartera de unidades de negocios productivas también puedan tomar la decisión de unirse a ustedes, siendo que ustedes tienen una meta clara y que lógicamente los van a potenciar para que entre las dos compañías o las dos unidades de negocio puedan crear mayores y mejores oportunidades y obviamente el último fin, que es poder darle una respuesta a un cliente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante y me parece que es interesante el mensaje, dejar en claro esto, ¿no? No se olviden nunca con el objetivo que crearon en su empresa y a partir de ahí creen toda la estrategia. Así que bueno, eso, Juli, no sé si estamos. Bien, vengo acá. Muchas gracias, Facu, nuevamente. Como siempre, es un placer escucharte, es un placer entender cómo tenemos que tomar decisiones de crecimiento. Ahí estuvimos anotando varias de las preguntas. Lo que vamos a hacer, para que tampoco los tengamos tanto tiempo acá y vamos terminando, es bajar esas preguntas a un documento y después te las vamos a ir preguntando, te vamos grabando, así las vas respondiendo y lo vamos compartiendo con todos los que estuvieron presentes hoy. ¿Te parece? Excelente.